dice Conagua y nos informa, y ese es el punto crítico, que esas 210 presas que almacenan el 92% del agua nacional están a un 51% de su capacidad. Entonces, decir, bueno, estamos hablando del agua, pero no solo el agua, el petróleo, o sea, todos los recursos naturales pues no son infinitos. Y entonces el crecimiento de la humanidad, de la sociedad, pues no puede ser tampoco infinito. Y luego tenemos el Coatzacoalcos, que es hiper mega contaminado. Y el Balsas, no se diga. Y así, podríamos hablar de muchos de los ríos y lagunas de México que pues han sido contaminados, o pues todos los hemos contaminados. Bueno, hay otros problemas que van siendo hasta locales, o a lo mejor no tan locales, pero se está denunciando apenas de esta semana que el agua allá en varias colonias ahí por Nonualco huele a gasolina, o algunos dicen que insecticida, y hasta la fecha no se ha resuelto esa situación. No, hace poco vi un anuncio, ¿no? Sí, ¿me entiendes? Que le decía que ensucien el agua sin permiso. O sea, que les darían permiso. Ah, ok, te voy a dar permiso. Como lo que dijimos aquí, ¿no? Que dice que 265 industrias descargan aguas residuales sin permiso. Entonces, su problema nada más es que les den el permiso. O sea. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de RoboCast Imparable. Y vamos a continuar hablando del tema del agua con el maestro en ciencias Sócrates Silverio Galicia Fuentes, maestro en ciencias en desarrollo regional de la Universidad Autónoma de Chapingo. Maestro, bienvenido nuevamente. Muchas gracias, muy amable por invitarme. Vamos a hablar de esta segunda parte. En este episodio vamos a hablar del pronóstico de Conagua para 2024 y vamos a desarrollar un tema sumamente interesante, complejo. Yo le comento que yo no debería de estar aquí, pero de verdad es que él sí tiene que hablarnos de toda esta problemática, de esta complejidad, ver soluciones y ver qué nos depara el futuro en México. Bienvenido, gracias por asistir. Bueno, pasando ya al tema, vamos a dividir nuestra presentación. Primero, en el pronóstico que hace Conagua el 30 de enero de 2024 y lo hace público de este año, ¿sí? En donde nos da un pronóstico de qué es lo que vamos a vivir en este año. En segundo lugar, hablaríamos un poco de la riqueza hídrica y, bueno, como parte de la riqueza natural de México, que pues a veces no la logramos aquilatar y valorar en sus justos términos, ¿no? Y luego de la infraestructura hídrica, sobre todo, ¿verdad? Que también en esa parte ha sido necesaria y pues también ha sido posible en el desarrollo nacional, o sea, infraestructura y desarrollo nacional. Y luego un diagnóstico actual de la problemática del agua, ¿sí? Para ver ahora sí que este tema que es la crisis hídrica que se habla, y luego propuestas y alternativas que podamos, ahora sí que generales, porque bueno, aquí no podemos entrar a detalle, ¿sí? Pero bueno, tenemos que empezar a decir que la crisis del agua, decíamos ayer, la crisis del agua es un fenómeno sobre todo social, ¿sí? Humano. Las sequías son fenómenos naturales y como esa hay muchos otros fenómenos naturales, pero cuando ya se habla de una crisis hídrica, pues es ante todo, ¿verdad? Un fenómeno ya que es tomado en cuenta por la sociedad y los seres humanos. Entonces, esa va a ser nuestra premisa y que tenemos que ver en todo momento, a lo largo de la exposición. Entonces, Conagua el 30 de enero, ¿verdad?, de este año, nos informa que de las 210 principales presas, porque hay muchas presas, México ahí es rico en esa infraestructura que ha desarrollado, lo vamos a comentar un poco más adelante, ¿verdad? Pero hay 210 presas que son las principales. ¿Y por qué? Porque contienen el 92% del agua de los embalses de México. O sea, y dice Conagua y nos informa, y ese es el punto crítico, que esas 210 presas que almacenan el 92% del agua nacional están a un 51% de su capacidad.
¿sí? 92. Eso nos dice el 30 de enero de este año. Sí, y destaca en particular para la Ciudad de México, lógicamente, porque pues aquí está concentrada, ¿verdad? Algo así como la cuarta parte, ¿verdad?, de toda la población de México, como 30 millones de mexicanos. Entonces aquí el tema del agua, una situación crítica, pues se vuelve más, ahora sí, explosiva y dura, ¿sí? Porque va a abarcar a más gentes. Entonces nos dice que en particular el sistema Cutzamala, o sea, del río Cutzamala, que aporta el 25% del agua para la Ciudad de México y áreas conurbadas, que decíamos ayer, está a 39.8% de su capacidad, o sea, 40%, o sea, está más baja. Y eso es lo que se estuvo anunciando, ¿verdad?, por el jefe de gobierno de la Ciudad de México, y pues que se estuvo comentando en las redes y en programas y en revistas y todo eso. También nos expone Conagua que este año va a ser más seco que el anterior, que 2023, y que vamos a padecer al menos 5 olas de calor. Una ola de calor en marzo, 2 olas de calor en abril, una ola de calor en mayo y otra ola de calor en junio. ¿A qué le llaman una ola de calor? En donde la temperatura va a ser de 40 y más de 40 grados centígrados. Wow. Sí, entonces, digo... Bueno, ¿eso nunca había pasado? ¿40 no, grados? No, a ese grado no se había sabido que hubiéramos alcanzado esa situación. Entonces, ¿por qué empezamos con esto? Porque pues precisamente es como que el diagnóstico de este momento, o sea, a lo que se le llama crisis hídrica. Entonces, ahí están los dos elementos. Primero, pues que las principales presas del país que abastecen y que almacenan la mayor cantidad del agua y que abastecen por lo consiguiente las necesidades, todas las necesidades de México, ¿sí? Están abajo, o sea, están al 50% de su capacidad o menos, como en el sistema Cutzamala, ¿no? Y la otra es que además de esto, pues va a ser mucho calor y va a llover poco, entonces pues eso agudiza, o sea, no tenemos agua suficiente, por decirlo, o no tenemos el agua abundante o como en otros años, y además pues se va a acentuar ese déficit, ¿verdad?, por la sequía y por esas olas de calor. Entonces eso es lo que nos está, ahora sí que el trasfondo de lo que el pronóstico que está haciendo Conagua y que nos está informando a todos, ¿no? Entonces, bueno, pero dicho esto, vamos a hablar de la riqueza nacional. O sea, México pues tiene una riqueza natural enorme, ¿no? En particular en el área hídrica, ¿sí? Que no tiene otros países, ¿no? En el tema hídrico, pues uno de los problemas naturales, digo porque eso no es creado por el hombre ni por nadie, es que pues las lluvias y la distribución del agua es muy desigual, o sea, está concentrada en algunos puntos y otros pues tiene escasez de agua de forma natural, no porque alguien lo haya hecho, ¿verdad? Así. Y sobre eso vamos a actuar los seres humanos y vamos a atenuar eso o a acentuarlo, ¿no? Con las acciones humanas. Entonces, pero México, que quede claro, es muy rico en agua. Nada más por darle unos datos que precisamente Conagua pues es la encargada y es la que provee de la información. Tenemos 731 cuencas hidrológicas. Cuando decimos 731 cuencas, quiere decir que tenemos 731 ríos, ¿sí? Porque a cada cuenca hidrológica le corresponde un río, ¿verdad? O una laguna. Entonces, tenemos, más échenle de ver cuánto tenemos, ¿no? Pero de esas, ¿verdad?, pueden ser organizadas en 35 regiones hidrológicas. Y la Conagua, para efectos de su trabajo, o sea, las ha reducido a 13 regiones hidrológicas administrativas, ¿sí? Pero esa es en la parte de los ríos, del agua superficial o como le decimos luego, fluvial, ¿no? ¿Qué pasa con los acuíferos? ¿Sí? Tenemos 653 acuíferos, o sea, los acuíferos es lo que antes le llamábamos mantos freáticos, o sea, el agua que está en el subsuelo, no es agua superficial, es agua que está abajo, ¿sí? Y de esos,
458 acuíferos tienen en general cierta disponibilidad de agua y ya, ¿verdad? De manera más o menos crónica, 195 acuíferos ya operan con déficit de agua, ¿sí? Pero veamos, o sea, el agua no solo son ríos, no solo son arroyos, no solo son lagunas, también son litorales. O sea, tenemos uno de los litorales más grandes, yo creo que de muchos países, estamos en los primeros lugares. Tenemos 8.559 kilómetros de longitud en los continentes, 8.559. Pero si le agregamos las islas, tendríamos, ¿verdad?, 9.903 kilómetros, considerando las islas, ¿sí? De los cuales la mayor parte de los litorales en México están en el Pacífico, o sea, la parte poniente, 7.147 kilómetros en el Océano Pacífico y 2.756 en el Océano Atlántico, ¿sí? Tenemos también 70 lagos y 14,000 reservorios y presas. Pues nada más para que vean o sea, la riqueza hídrica. Si a eso le agregamos los climas, México tiene, bueno, ateniéndonos a la clasificación, ¿verdad?, que desarrolló un climatólogo alemán, Köppen, ¿sí?, y que retomó una científica mexicana de la UNAM, geógrafa, ¿verdad?, que fue la estudiosa de los climas toda su vida y trabajó ahí en la Facultad de Ciencias de la UNAM, en el área de geografía. Enriqueta García modificó la clasificación de Köppen, ¿sí? Sí, sí. Y publicó sus datos basado en todos los datos históricos de las estaciones climatológicas que México tiene, que tiene alrededor de 150 estaciones climatológicas, ¿no? Entonces ella retomó, no de un año, sino todos los datos de todos los años, y ustedes los pueden consultar en su libro, que se llama así, Climas de México. O sea, es un gran trabajo, es sí, como sí, que la Biblia, ¿no?, de los climas en México. Entonces, a eso dedicó toda su vida. Y luego, además, tiene un librito que se llama Apuntes de Clima, porque además era muy modesta y humilde, ¿no? Apuntes de Clima, es un verdadero tratado. Aparte. O sea, aparte de ese libro, tiene otro así que, digo, así apuntes, ¿no?, sobre los climas, ¿no? Y digo, es un tratado, ¿no? Pero bueno, como es muy modesta, pues no así le puso, ¿no? Apuntes, ¿no? Así para que se viera, ¿no? Entonces, son 5 climas de acuerdo al sistema de clasificación de Köppen, y México tiene todos los climas que pueden existir en todo el planeta, ¿sí? El clima A, que es un clima cálido, de temperaturas promedio de 22 grados centígrados, ¿sí? Esa es la temperatura promedio. Entonces, y luego tiene un clima B, que es seco estepario en general. Ese es lo que le llamamos zonas áridas y semiáridas de México, ¿no? Luego tiene un clima C, que son los climas templados, que se le llama, y luego tiene un clima E, que son los fríos, ya que están a mucha altura sobre el nivel del mar, ¿no? Y podríamos decir que de los climas A, entre 0 y 800 metros sobre el nivel del mar. Los climas, ¿verdad?, C, estarían arriba de los 1800, porque tenemos unos climas de transición entre el A y el C, que le llamamos aquí AC, que sería entre 800 metros sobre el nivel del mar y 1800. Y luego ya después de 1800 ya vendrían los climas C, o sea, los fríos. Pero estos otros son semicálidos, los AC, que están entre 800 y 1800 metros. Y luego los fríos ya estarían, ¿verdad?, por encima de los 2000 metros sobre el nivel del mar, o sea, ya esos fríos estarían más a una altura de 2800, de 3000, es donde ya habría un clima E o frío. Y me faltó el D, ¿verdad?, que ese clima es como específico o especial porque es clima mediterráneo. Que los climas mediterráneos, pues lógico que se refieren al mar Mediterráneo allá en Europa, y se supone que esos climas están tanto en la parte europea, o sea, en el sur de Europa, en el norte de África y en gran medida de Oriente, o sea, en Grecia, todos esos países, ahí hay un clima mediterráneo, que es con lluvias en invierno. En lugar de que llueva en verano, llueve en invierno. Y en general, pues son climas muy cálidos, porque yo he tenido oportunidad de ir a España y les puedo decir que
El 60% del territorio español tiene clima mediterráneo y hace un calor de los mil diablos. O sea, de lo que nosotros vamos a padecer aquí, que 40 grados, es la norma año con año ahí en Europa. Digo, en España en particular, pero pues en toda la zona mediterránea. Ya he estado ahí, no se aguanta, o sea, hay que estar tomando agua todo el tiempo, ¿no? Y bueno, había que ubicar la mejor forma de hidratarse. Y yo desde aquí les digo, pues son las cervezas, la verdad. Son las sí, son las que mejor pueden a uno, ¿verdad? Calmar la sed. Ya estuve ahí y sí, yo digo, ahora entiendo por qué lo de la cerveza. Ahorita nos echamos una, ahorita que cabe. Sí. Entonces, México tiene esa riqueza de climas, pero eso sí, 2/3 partes de su territorio, o sea, alrededor de 66% de los 2 millones de kilómetros cuadrados que tenemos, ¿verdad? Tiene zonas áridas y semiáridas, que es básicamente todo el norte, ¿verdad? Pues que abarcaría un poco, por decirlo, del Bajío por arriba y la península de Yucatán. O sea, ahí también es zona semiárida, ¿no? ¿En serio? Sí. Es muy seco, sobre todo el estado de Yucatán, pero también un poco Campeche y Quintana Roo, realmente. Y ahora sí, ¿cuáles son los climas? Esos serían los climas B, es donde predominan los climas sí. B, en diferentes categorías de aridez, o sea, o de déficit hídrico, ¿verdad? Los climas BS, que son los menos secos de los B, y los W, que son los ya prácticamente como casi desérticos, ¿no? O sea, y esos son los que hay ahí en Yucatán y en todo el norte del país, en la zona, ¿verdad? De Chihuahua, Coahuila, todas esas partes son las más secas, ¿no? De todo el país. Sí, entonces eso es también parte de la riqueza. Y luego, ¿dónde llueve más? Lo que es la parte del Golfo. Ahí es donde llueve más. El Pacífico en general es más o menos, es más seco, ¿sí? ¿Por qué? Porque las lluvias en México se las debemos, y gracias a Dios, a los vientos alisios, que vienen de la zona de alta presión de las Bahamas, que están ahí un poco casi enfrente de Florida, ahí cerca de las Bermudas. De ahí se forma una zona de alta presión que hace que salgan esos vientos alisios y vienen en forma ni vertical ni horizontal, sino vienen en forma diagonal. Y entonces pegan en el centro de Veracruz, se bajan hacia Tabasco y Chiapas, en parte de Oaxaca. Entonces esa es la zona más lluviosa. Sobre todo, Chiapas es la zona más lluviosa. Ahí vamos a encontrar precipitaciones de hasta más de 5,000 milímetros al año, que son las precipitaciones más altas de México y del mundo. Y las más bajas serían de 100 milímetros al año, aunque esas van a estar en el norte, en Chihuahua, en lugares donde ahora sí llueve 100 milímetros al año o 200, es una precipitación demasiado baja, ¿no? Entonces, para que vean ahí. Entonces, esos territorios de zonas lluviosas representan el 20%, ¿no? Uh-huh. Y lo otro, pues otros climas. Realmente, climas mediterráneos en México tenemos un cachitito, allá en la Baja California Norte. Ahí pegado a Estados Unidos, ahí hay una pequeña área de clima mediterráneo. ¿Sí? Tecate. Ajá, exactamente. Y los climas C y E, que son los que nos restan, ¿verdad? Básicamente, pues son ya de alturas. Entonces, por eso, pues no representan tampoco una cuestión. Si tenemos 66% y 20% son 86%. Entonces, el otro 14% se distribuye sobre todo en los climas templados, ¿no? Y fríos. Uh-huh. Ahí en eso yo creo que un 10% son templados y como un 4%, 5% serán fríos, más o menos. Entonces así está, pero eso nos da una riqueza, ¿verdad? Pues no solo hídricas. ¿Por qué? Porque, o sea, no solo hídrica, porque es la base para que en México tengamos una gran diversidad biológica. Y en el ámbito de la producción agrícola y pecuaria, pero sobre todo agrícola, en México tenemos más de 200 especies cultivadas, cosa que no tiene ni Estados Unidos, ni Europa, ni casi ningún país. Bueno, somos de los pocos países en el mundo que podemos darnos el lujo de producir casi cualquier cosa. Gracias al clima. Gracias a esos climas. Oh. ¿Sí? Entonces, digo, eso es para que pues tratemos de apreciar la riqueza que tenemos en términos hídricos, ¿verdad? Pero en general también de nuestra riqueza natural y biológica, ¿sí? En riqueza biológica, pues somos catalogados como el 4º lugar a nivel mundial
después de Estados Unidos, después de China. China es el que tiene mayor diversidad biológica, ¿no? Lógico también porque pues es... El territorio es enorme, es sí. un gigante, no es un monstruo, ¿no? de territorio, ¿no? Ya México pues es grande, pero China pues quítate que ahí te voy, o sea, ni Estados Unidos le llega, ¿no? Sí. Bueno, entonces eso es para que ubiquemos qué es lo que tenemos. Ahora, ¿qué hemos hecho? ¿Verdad? La vez pasada hablábamos de la cuenca del Valle de México, o sea, a lo largo de la historia pues, se han hecho cosas, ¿no? Entonces, pues lógicamente que el centro del país, en particular la cuenca y el sur, ¿verdad? Corresponden a los centros de civilización, ¿verdad? Que les decía que Kirchhoff les llamó Mesoamérica. Entonces, ahí están los centros civilizatorios que había aquí. Porque pues hay que, ahora sí que enfatizar y subrayar mucho que lo que había aquí era una civilización, no solo una cultura. O sea, una civilización está en un grado arriba de lo que es una cultura. Entonces, nosotros teníamos aquí una civilización y es de las civilizaciones viejas, de las civilizaciones antiguas, junto a la china, a la hindú, a la egipcia, ¿no? Etcétera. O sea, a ese nivel está nuestra civilización. Entonces, no debemos de menospreciarla. Bueno, a lo largo de eso, pues, y sobre todo en la época más reciente, ya en el siglo XX, pues se han hecho muchas cosas en términos del agua, sobre todo, que es lo que queremos destacar, ¿verdad? Entonces, decíamos que en México tenemos, ¿verdad?, 14,000 reservorios y presas, ¿sí? Ajá. Pero de esos debemos destacar 5,173 presas y bordos. Yo en Chapingo les digo a mis alumnos, esto es un dato, ¿sí? O sea, es un número. Sí. Pero ese número solito no me dice nada, si es bueno, si es malo, o sea, si somos tontos o somos muy listos, ¿verdad? O sea, no dice nada, es un número nada más. Pero si cuando lo comparamos con la infraestructura hidrológica que tienen otros países, México está muy bien ubicado. O sea, por ejemplo, en riego, nosotros tenemos en riego alrededor de 6 millones de hectáreas. Estados Unidos tendrá unas 15 o 20 quizás, ¿sí? Pero Estados Unidos, ¿cuánta superficie tiene? Es mucho mayor. Ajá. Entonces, comparado con Estados Unidos, México tiene una buena infraestructura hidráulica de riego para la agricultura. Y comparado con otros países, pues estamos también muy bien posicionados. Si viajamos a América Latina, pues, ¿verdad? Bueno, no quiere uno hablar mal de esos países, ¿verdad? Ni de otros, pero pues la verdad o sea, no tienen la infraestructura de riego que tiene México, o sea, con todos los defectos que seguimos y que, bueno, esa es una como constante en los mexicanos, que siempre pensamos que somos los peores y que lo estamos repitiendo todos los días, es que los mexicanos somos bien malos, pero no somos tan malos. No, con esto que nos está diciendo está genial. Sí, y esas 5,000 almacenan 150,000 millones de metros cúbicos de agua. Entonces, si decimos que vamos a suponer que todo eso está al 50%, pues tendríamos algo así como 75,000 millones de metros cúbicos de agua. La vez pasada decíamos que un metro cúbico son 1,000 litros. Entonces, multipliquen esos 150,000 millones, agréguenle otros 3 ceritos. ¿Cuánta agua tenemos? O sea, tenemos, ahora sí que para dar y regalar, pero ahí está el problema que viene. Entonces, el 3.5% de todas esas presas, o sea, 181 presas, almacenan, decíamos, el 80% del volumen. Sí, o sea, nada más, o sea, de todas las 5,000, 181 son las más grandes, ¿no? Y almacenan 103,000 millones de metros cúbicos, de los 150,000 que dije, 150,000 millones. Aquí están 103,000. Entonces, a ver, aclárenos algo. Sí se sacó el agua de la cuenca del Valle de México, pero no se desagüó en el mar o en el Golfo de México. Sí, esa agua baja aquí al río Tula. Después el río Tula está conectado con el río Moctezuma y cruza el río Moctezuma pues, gran parte de la Huasteca para salir allá, ¿verdad? Por la Huasteca Potosina, ahí pues más o menos alrededor del municipio de Ciudad Valles. Ahí está, ahí ya se une al río Pánuco. Ahí al río Pánuco. Pánuco, bueno, yo ya he ido ahí a la Huasteca, he estado varias veces, gracias a Chapingo, ¿no? Sí, siempre lo tengo que decir porque, pues, o sea, gran parte de lo que sé se lo debo a Chapingo, ¿no? Entonces,
hemos sí. estado ahí, hemos podido conocer, ahora sí, en vivo y en directo, muchas cosas, ¿verdad? Porque pues, tenemos muchas salidas. Y yo dije, no me puedo perder visitar el pueblo de Pánuco, ¿no? Ajá. Y es un pueblo bien pequeño, ¿no? Yo pensé que como le da el nombre a un río, ¿no? El río Pánuco y así. Pero pues es un pueblo pequeño, o sea, no es así extraordinario, ¿no? Entonces, ahí esa agua va a depositar al Golfo de México. Por ahí se desagüó todo esto. Sí, sí, Entonces, por eso ahora le decía la vez pasada, pertenecemos a la cuenca del río Pánuco. Y en la cuenca del río Pánuco, pues es enorme, ¿no? O sea, es grandísimo. Sí, porque es un río grande, ¿no? Dentro de todos estos, pues decíamos aquí, de los ríos que tenemos, decimos que 731 cuencas, o sea, 731 ríos y arroyos, ¿no? Y lagunas, pero yo creo que, o sea, ya sí, como unos 20 ya son los más grandes de México, ¿no? Y los podemos contar casi con los dedos, ¿no? Con la mano, ¿no? ¿Cuáles son los ríos más grandes? Yaquimayo, ¿no? ¿Verdad? El río Balsas, ¿no? El río Lerma, el Coatzacoalcos, ¿verdad? El río Pánuco, ¿verdad? El Grijalva, que es uno de los que más agua trae, pues, y es lógico, porque pues le estoy diciendo que ahí llueve a cántaros, ¿eh? su extensión a lo ancho es muy, muy grande, ¿no? Ajá, sí, yo he estado en Chiapas y he tenido oportunidad de probar, pues digo, porque uno le dice, clima A, F, con lluvias todo el año. Ay, pues qué chido. Yo le digo a mis alumnos, bueno, es que esto es abstracto, ¿no? Yo, pero ahora lo van a vivir allá. Digo, ¿qué les parece que vayan a un lugar donde está lloviendo todo el tiempo? Como es en esas zonas de la selva lacandona que llueve mucho. Y cuando llueve, parece que es un diluvio, de caen chorros de agua, ¿no? Sí, sí, he luego, visto. luego se van a He espantar porque caen chorros de agua, se ve horrible eso. No llueve como aquí que caen gotas, ¿no? Ahí se siente así que cae un diluvio. Entonces, lógico que las presas más grandes de México están ahí en Chiapas, ¿no? Son dos, ¿verdad? La Angostura y Malpaso. Esas son las presas más grandes de México. Pero la mayor parte de esas presas tienen como función principal la generación de energía eléctrica, ¿no? Casi la mayor parte de esas presas. Y la minoría son presas de riego, ¿sí? Para la agricultura, ¿sí? En 2014, o sea, hace relativamente poco, las plantas hidroeléctricas usaban de esta cantidad de agua que venimos manejando, fíjense, dijimos que eran 150,000 millones de metros cúbicos. Bueno, las plantas hidroeléctricas utilizaban 133,000. O sea, de esas 150,000 millones, usaban 133,000 millones de metros cúbicos. O sea, la inmensa mayoría es para generación de energía eléctrica, ¿no? Y generaban 37.5, ¿verdad? TWH, ¿no? O sea, y generaban, que es el 14.9 del total nacional. Y dentro de esas, pues están esas dos o sea, gran parte de la energía eléctrica se genera ahí en el sureste de México. Sobre todo aquí en el río Grijalva, esas dos. Son las que más energía eléctrica, que es parte de la crítica que hacía Marcos, ¿no? Porque decía, ¿cómo es posible que Chiapas sea el que más energía eléctrica y sea uno de los estados con menor ¿verdad? Cubrimiento de que la mayor cantidad de la gente no tenga energía eléctrica? O sea, ¿cómo es posible eso, no? Oh, qué raro. O sea, que esa energía eléctrica va para otros lados, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible eso, no? Bueno, entonces hasta aquí, pues eso que nos quede claro, ya tenemos, o sea, tres tesis, tres conclusiones. La primera del primer punto fue, pues, de que sí estamos en una situación difícil en términos del agua, de acuerdo al pronóstico que nos informa Conagua, que tenemos una riqueza, sería la segunda, una riqueza hídrica enorme, ¿no? Yo creo que pocos países tienen lo que tenemos nosotros. Y una tercera, que también tenemos una gran infraestructura, no solo para el riego, sino también pues para la generación de electricidad, ¿no? Entonces el problema está en que el agua pues tiene muchos usos, ¿no? Muchos usos, o sea, el urbano, el doméstico, ¿no? Pero también la minería, ciertas actividades de la minería, sobre todo estos últimos, que por eso se levantó, ¿verdad? Pues movimientos y protestas, porque esa técnica del fracking utiliza miles y miles de
de litros de agua para poderse llevar a cabo. Entonces, pues es un gran desperdicio que puede hacerse allí. Digo, eso rebasa a cualquier industria de otro tipo, ¿no? Ya, o sea, ya son palabras mayores, esa minería. Y por eso pues ha recibido muchas críticas, ¿no? Entonces, no es la única. Entonces, hay una diversidad de usos del agua. Ese es parte de lo que nos tiene que quedar claro en esto del diagnóstico actual, ¿sí? Entonces, no es solo el uso humano, pues, estrictamente, ¿no? Sino de otras actividades que realiza el ser humano. O sea, me refiero a que no es solo para tomar el agua, pues eso que quiero destacar, ¿no? Pero sí, en el diagnóstico actual y tomando en cuenta esto del consumo, ¿verdad? En México tenemos por Conagua contabilizadas alrededor de 4.5 millones de personas que carecen de agua entubada, ¿no? En todo el territorio. Pero Chiapas, otra vuelta, tiene mucha agua, es uno de los estados que menos abastecimiento de agua potable tiene. O sea, 585,000 personas sin agua entubada. O sea, de esas 4.5, 500,000 y fracción están en Chiapas, ¿no? O sea, el 10% carecen de servicio. Pero es por la mala distribución del agua. Sí, tiene que ver aquí también con el desarrollo de la infraestructura, porque la infraestructura también no ha sido uniforme, por decirlo. Ha habido regiones que han sido privilegiadas históricamente. Por decirlo, el caso de la agricultura, que es uno de los, pero que casi está igual en todo lo demás, o sea, cuando se decía, fíjense, de 1940 a 1970, ¿sí? Decía el gobierno, estamos invirtiendo millones en el campo, ¿no? En la agricultura y todo eso. Entonces resultó, ¿verdad? Por ya viendo los datos, que el 80% de las inversiones gubernamentales se llevaron a cabo en el noroeste, o sea, sobre todo en Sonora y en Sinaloa. Y entonces, ahí, ¿pero para qué fue eso? Para hacer presas. O sea, de todo esto que estamos hablando, pues hay regiones que tienen más infraestructura, que concentran más infraestructura hidráulica, por decirlo así, de todo tipo. Y hay otras regiones, pues, que tienen poca. Y eso es... A pesar de que tienen una gran riqueza. Sí, o sea, hídrica. No tienen... Y luego viene la otra, la de la distribución. O sea, ¿a quién se las dan? O sea, sí, por ejemplo, estaba escuchando en la mañana que una señora comentaba de Chimalhuacán que ella nunca había visto que de la llave del agua de su domicilio saliera agua. O sea, sí, claro, ¿no? Sí, claro. Sí, sí, no, pues, bueno, para verlo de una manera sencilla, digo, o sea, también hay problemas reales, ¿no? O sea, los que se enfrentan, o sea, no todo podemos pensar que sea un cálculo perverso, ¿no? De nadie. Pues yo voy a hablar, por ejemplo, de mi pueblo, ¿verdad? Mi pueblo está situado en una ladera, ¿sí? Y el pozo no está hasta mero arriba, porque el agua pues está más bien como hacia la mitad, ¿no? Entonces, el pozo del agua potable y ni siquiera es suficiente ya para abastecer. Entonces pusieron unos disquetanques de captación. Pero por ejemplo a mí me asignaron una parcela, un terreno más o menos por la vía, porque ahí hay dos vías, la vía de arriba, ¿no? Entonces yo les pregunté a los del Comité del Agua que si podía sacar un contrato para yo poder meter la red. Dice, pues si quieres págalo, dice, pero no te lo recomendamos, dice, porque el agua no llega hasta ahí. Hasta ahí donde estás tú no va a llegar el agua, así es lo que me está diciendo, o sea, nunca va a llegar el agua, nunca vas a ver salir el agua de la llave. Y digo, no, pues entonces ¿para qué le meto tubo y para qué hago todo ese gasto? No, dice, no tiene pero sentido. Bueno, ahí está. Espérame, entonces de lo que, le decía yo a uno, hay gente que no le llega agua, allá en la colonia que le decimos, no llega agua, tiene que comprar pipas a fuerza. Entonces, ¿pero qué se puede hacer? O sea, no es fácil, o sea, resolver ese problema en una comunidad, porque eso requeriría una inversión. Y luego los gobiernos, pues, no la quieren. Bueno, y aparte como que le tendrían que quitar a unos para dárselos a los de... Exactamente. Y, por ejemplo, ahorita de por sí ya está racionada. Anteriormente, cuando yo era chico, teníamos agua todo el día, todos los días. Y salía un chorrote, hacía presión, que, daba gusto, ¿no? De ver la agua clarita, ¿no? O sea...
Sí, hasta uno sabrosa. se ¿no? pegaba en la llave y ahí. Sí, nomás le pegaba ahí la Sí, me boca acuerdo. y a chupar el agua, ¿no? Sí. Pero ya después de los 90 empezaron a racionar. Y hoy nada más hay cada tercer día agua, en donde, o sea, cada tercer día, porque la van distribuyendo. No hay todo el día y todos los días. Y no todo el día hay. Entonces ya hay una situación ahí, y pues menos. Entonces, digo, para ejemplificar un poco de por qué hay esta, pues por decirlo así, mala distribución, ¿no? Pues, que obedece a diferentes causas y situaciones, ¿no? Y lógico que un gobierno, pues va a preferenciar donde haya más gente, ¿no? Sí, así de sencillo. En todo y para todo. O sea, la Ciudad de México, pues, no lo puede hacer porque son millones, ¿no? Imagínense haciendo un arma, ¿no? Una guerra, ¿no? Entonces, no, una guerra del agua. Entonces, nosotros, atendiendo a esto, pues, tenemos 2.456 municipios, ¿no? Entonces, precisamente de lo que estamos hablando, aquí damos un dato general, que hay millones de gente que no tienen acceso al agua, ¿no? Alrededor de, vamos a suponer, 5 millones, y que Chiapas es uno de los más. Bueno, y esto está correlacionado directamente con que de estos 2.456 municipios que hay en todo México, 445, o sea, el 18%, tienen muy alta marginación. Entonces, pues imagínense dónde están, o sea, en zonas pues que incluso son inaccesibles y inhóspitas y todo eso, y pues es difícil estar dando servicios. 408, o sea, el 17%, es de alta marginación. 944 municipios, o sea, el 38% son de marginación media, o bueno, así están catalogados, ¿no? 401 municipios, o sea, el 16% son de baja marginación, y solamente 262, o sea, el 11%, se catalogan como muy baja marginación. O sea, entonces tenemos estas 5 categorías de marginación y que están distribuidos en diferente forma en el territorio. Entonces, esto está muy correlacionado con el tema del abastecimiento del agua. Pues, para que lo tengamos visualizado y que, bueno, a ver, ¿qué se puede hacer frente a esto? O sea, no, o sea, es un problema que se tiene que atender, ¿no? Y bueno, para eso tenemos que tener los detalles, ¿no? O sea, porque no, pónganles agua, ¿no? O sea, les ordeno que pongan agua. No, pues les puedo ordenar lo que quieran, pero vamos a ver si se puede, ¿no? O sea, no. He visitado lugares en donde, digo, acá en la Ciudad de México hicimos, o aquí en la cuenca dijimos, ¿cuántos pozos dijimos que había? 6,000 pozos más o menos actualmente, ¿no? Y que de ahí sale por lo menos la mitad del agua, ¿no? Que se abastece para toda la cuenca, ¿no? Pero por ejemplo, aquí en Hidalgo, cerquita, ahí por Pachuca, donde yo he ido últimamente varias veces a varios lugares, yo les digo, ¿tienen agua? Sí, claro. No, a veces que la traen de un manantial. Entonces ahí todavía hay manantiales. Entonces, y entuban el agua. He estado en Chiapas, igual el agua la toman de manantiales y la entuban. A veces la bombean también de los manantiales o de los ríos y de esa manera abastecen a pueblitos que están ahí en los cerros, en las laderas, en las barrancas. Entonces, no todo es la forma en que la conocemos aquí en el centro, o sea, en la cuenca, con pozos y unas tuberías y acá así que muy bonito, ¿no? Muy light, ¿no? No, ahí es rústico y con mangueras, ¿no? Así, y así como viene el agua, pues, del arroyo, pues, ¿eh? No crean que va. Digo, nosotros somos privilegiados, ¿no? Pues nacimos en la cuenca, ¿no? Somos los reyes. Bueno, sí, pero, por ejemplo, aquí en Ecatepec, antes gozábamos del suministro de agua. Ahora yo veo que en las tomas se juntan muchas personas para estarse surtiendo de agua en todo el día, ¿no? Porque es un punto ahí de generación de agua. No sé por qué haya agua ahí. La pregunta es, ¿algún día va a cambiar eso? ¿O eso ya va a ser normal? Pues ahora sí que había que ver cuáles son las situaciones, porque ahorita que dijo usted, me acordé que ahí en varios de esos lugares que la sacan del manantial, ¿no? Pero ve así como así como se puede hacer un atado de un montón de mangueras que van para las diferentes casas, ¿no? Entonces, yo así, digo, ahí no la veo fácil que le puedan meter otra y que incluso, yo digo, no es recomendable para que se siga una expansión urbana, o sea,
Habría que hablar de eso. Ahí en el pueblo hemos dicho que ya no se permita que construyan colonias, porque el agua que está ahí es finita, o sea, es definida su cantidad. Se va a acabar. Y no va a alcanzar, pues. Entonces, digo, luego para los gobiernos decir, no, vamos a seguir urbanizando. No, pues sí, para ellos así es fácil decir que lo van, pero ¿qué va a pasar allí? Pero es que está pasando Nos van a meter problemas a todos, ¿no? O sea, en todos lados. Sí, entonces, esa es la situación que tenemos que tener presente, que anteriormente, ¿verdad? En otra época, por ahí de los 40 y 50, y por eso en los 70 el Club de Roma va a venir a cuestionar el famoso desarrollo, ¿no? Porque anteriormente se hablaba del desarrollo como que si pudiera ser infinito, ¿no? El desarrollo social y humano, uy, o sea, hasta la luna y más allá de la luna, ¿no? Como dice pues al infinito y más allá. Sí. Pero entonces llegan alrededor de 100 intelectuales, ¿verdad? Sobre todo europeos, que hacen un libro, hacen un trabajo de análisis, de reflexión, todo eso, y lo publican, Los límites del crecimiento. Entonces, oigan, ¿qué creen? No, hay que bajarle, miren, o sea, así como vamos a tronar, o sea, todos los seres humanos, ¿no? Y ya en 1969, por ahí 70, publican eso, ¿verdad? Los límites del crecimiento. Y entonces ya se empieza a hablar, digo, porque esto de que ahorita vivimos no es de ahorita, o sea, ya se viene analizando de hace un buen rato. Y entonces decir, bueno, ahorita estamos hablando del agua, pero no solo el agua, el petróleo, o sea, todos los recursos naturales pues no son infinitos. Y entonces el crecimiento de la humanidad, de la sociedad, pues no puede ser tampoco infinito. O sea, estamos atados a esos recursos disponibles, ¿no? Pero como el agua algún día se va a acabar, el agua no se puede acabar. Okay. El agua nunca se va a acabar. Pero sí contaminar. El agua es, ahora sí que, recordemos que la mayor parte del planeta es, ahora sí que, agua. Ok. Es agua. Entonces, el agua no se va a acabar en sí misma. Por eso decíamos, yo les decía, por eso arrancaba, que lo tuviéramos presente esa como premisa. Las sequías son un fenómeno natural, pero la crisis hídrica no. O sea, la crisis hídrica tiene que ver de cómo hemos gestionado esto y tiene que ver con un cuento que se inventaron allá en Inglaterra, primero con la revolución industrial de crear máquinas que muchas de esas requieren agua y todo lo que sea alrededor de eso. Y luego el otro, la urbanización. A lo mejor mucha gente desconoce esos comentarios, ¿no? Pero en el siglo XIX, un criterio pues en esa época no se hablaba de desarrollo, sino de progreso y de civilización. Entonces, los liberales mexicanos y de muchos países de toda América Latina y de todos lados empezaron a tomar como modelo a Inglaterra, ¿no? Y entonces decía... ahora sí, los liberales mexicanos y muchos otros en otros países, tenemos que estar al concierto de las naciones civilizadas, ¿no? Y entonces Londres, se decía, fue la primera nación, la primera capital o la primera ciudad que alcanzó 1 millón de gentes. Y entonces dijeron, un indicador de desarrollo económico, de civilización, es una ciudad de 1 millón de gentes. Y entonces ahí entran muchos y se volvían locos, ¿no? Para alcanzar. Chicago fue la segunda ciudad en los 60s, ¿no? Después de Londres, ¿no? Y entonces ya digo, no, sí, ya estamos al nivel. ¿Por el millón de habitantes? Sí, de 1 millón. Pero yo digo, eso ya es una caricatura, o sea, es una cosa, un juego de niños para los 32 millones o los 30 millones que hay aquí en el centro, ¿no? Del país, alrededor de la Ciudad de México, o sea, ya eso quedó. Se superó. Eso quedó así como, 1 millón, ya ahí era la gran cosa. Pero es por eso, porque hemos adoptado modelos y patrones de desarrollo y de crecimiento, pues que se han vuelto contra el propio hombre, ¿no? O sea, antinaturales, ¿no? O sea, son antinaturales porque pues no da para los recursos que hay. Entonces, en otros países han adoptado políticas, ¿no? Pero todo es bueno y todo es malo, porque resolvemos un problema, pero surgen otros. Ahí está el caso, por ejemplo, de Francia, en donde pues se sabe que la mayoría, hay gente que no tiene ni hijos, ¿no? Y hay otros que tienen uno, nada más ya. Y eso ha generado otros problemas. Hoy Francia, pues es un país de viejos, ¿no? Y entonces luego andan ahí dándole dinero a la gente para que tenga hijos, ¿no? Porque la gente no quiere tener hijos, ¿no? O sea, pues por la problemática que hay, entonces.
Pero, o sea, tan es malo como tener muchos, ¿verdad? Como es malo no tener No, por ejemplo, nada. ahorita me estoy dando cuenta que ya los niños, o bueno, los niños que han nacido, por ejemplo, en casa, ya no tienen primos. Ya hay niños chiquitos que ya no tienen primos. Y yo me acuerdo que nosotros nacíamos un chingo de primos. Y luego mis hijos, un chingo de primos. Y ahorita tengo una nieta, pero no tiene primos. Sí, entonces, a lo que voy es que han adoptado políticas precisamente para enfrentar esas limitaciones, ¿no? Y que esas políticas de todas maneras generan otros problemas, ¿no? O sea, se sabe que esos niños pues tienen muchos problemas psicológicos, ¿no? Porque pues crecen con mucha soledad y solos, ¿no? Solos. Ajá. Y luego sus papás pues luego están afuera, ¿no? Están trabajando y todo eso en sus actividades y no los atienden. Pero bueno, hay que regresar al tema del agua, ¿no? Sí. Entonces, ahora vamos ya casi a cerrar, ¿verdad? En esta parte del diagnóstico con los acuíferos. Decíamos que teníamos 653 acuíferos, que son aguas subterráneas, o sea, que están en el subsuelo a diferentes profundidades. Es lo que usted decía que se llamaban mantos freáticos. Mantos freáticos. Antes le decíamos mantos freáticos, pero después, ¿verdad? Le han cambiado el concepto y ahora se llaman acuíferos, ¿no? Entonces, tenemos de esos 653 acuíferos, 282 están sobreexplotados, ¿no? Y esos 286 proveen el 66% del agua de México. Y o sea, 100 o 106 acuíferos están más sobreexplotados que todos los demás, se acentúa todavía más. Y de entre ellos están los de la cuenca del Valle de México. Pero es lógico, porque pues aquí hay un montón de gente. Entonces, el agua no se va a acabar, pero el problema es que es la disponibilidad. Entonces, tenemos una riqueza, pero no toda el agua es potable, ni es de agua dulce. O sea, hay mucha que es salina, y entonces, o está a muchas profundidades, y entonces se van generando otros problemas. O sea, aquí cada vez es más necesario perforar más profundo, y lógico que entonces surgen dos cosas. Se incrementa el costo, porque sacar agua de cada vez más profundo es más costoso, y por el otro también el agua va bajando en calidad. O sea, aunque saquemos más agua más abajo, el agua no es de la misma calidad que está arriba. O sea, se va deteriorando porque va teniendo más sales u otros minerales u otros componentes que ya no son muy buenos para el ser humano. Entonces, esas son las problemáticas en torno a eso, pero definitivamente el agua no se va a acabar en el planeta. O sea, ahí va a estar. ¿Se autorregenera sola? Sí, el ciclo del agua. Por eso algunos compañeros por ahí traen, por eso que me han estado invitando, que así como tesis así básica para no enredar mucho a la gente, dicen, hay que restablecer el ciclo del agua, ¿no? O sea, hay que atenernos al ciclo que tiene el agua en la naturaleza, ¿no? De que se infiltra, ¿verdad? Se mete ahí y hace procesamiento, se mete a la vida, a los seres vivos, ¿no? Y se evapora o es trasladada por los ríos al océano. Y entonces es un ciclo, ¿no? Es un ciclo, el ciclo hidrológico del agua. Entonces es ir muy, muy adelante el decir que se podría desalinizar el agua del mar para poder abastecer por la escasez de agua dulce o agua potable. Pues también hay problemas de gestión, ¿no? O sea, porque ahorita yo les he dado números, ¿no? Pero o sea, hay muchas cosas que se tendrían que decir, que hay ineficiencia, ¿no? O sea, en todas estas presas, pues, sobre todo para el agua potable, pues se dice que en México pues oscila entre un 40 y un 60% de eficiencia, o sea que parte del agua se fuga, hay fugas. Incluso en las presas esas del río que les hablé, pues también no se utiliza al 100%, o sea, siempre se está infiltrando y se está fugando parte del agua. No porque esté mal la presa, sino porque al llevarla por los canales, por la canción, pues no son canales perfectos, o sea, tienen grietas, hoyos y quebraduras y pues se está fugando el agua por todos lados. Entonces, que tenemos, de años se ha dicho que pues tenemos una eficiencia relativamente baja en el aprovechamiento del agua. Entonces, ahí hay todo un tema, ¿no?, que habría que ver. Entonces, no se puede ahora sí dar por decirlo, una idea catastrofista, ¿no? Fatalista, ¿no? Así, no catastrofista o fatalista, ¿no? Sino que más bien de problematizadora.
O sea, de que ver cuáles son los diferentes problemas, porque ahorita ya hemos hablado de varios problemas que hay en torno al agua, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo se pueden atender en conjunto, no? Entonces, no hay una solución fácil, pues, de que digan, se hace esto y ya se resuelve, pues, ¿no? O sea, no puede hacer así porque hay varios elementos que están ahí relacionados, ¿no? Por ejemplo, otro problema que tenemos en México, que el 60% de ríos y lagos tienen contaminación grave. Esa es una gran cosa mala que hemos hecho, ¿no? Y sobre todo en los 80s eso hizo crisis en México. 80s y 90s, parte de 90s también. Sí, yo ahí tengo textos, ¿no? Que hablan de, pues prácticamente todas las cuencas o las principales cuencas de México estaban hechas un desastre. Por decirlos, el río Lerma es uno de los más largos y más importantes para la agricultura y para todo en México. Nace en Puebla, cruza acá por ahí abajo de lo que es Iztapalapa, ¿no? Así la sierra esa de Santa Catarina, y se va metiendo hacia la Ciudad de México, o antes el Distrito Federal, ¿no? Y cruza y se sigue hacia Toluca. Entonces el río Lerma llega a Toluca, y de Toluca hace una curva y baja, se mete a Querétaro, ¿sí? Entra por Querétaro, baja a Guanajuato, cruza casi todo el Bajío, entra a Michoacán, cruza el Bajío michoacano, llega a la laguna de Chapola, y luego de la laguna de Chapola todavía sigue. Nomás que ahí le cambian el nombre y le ponen Santiago. Entonces, por eso a ese le llaman el sistema Lerma, Chapala, Santiago, la laguna de Chapala. Por esa ruta. Ajá, por esa ruta. Entonces, ¿qué ha sido? Ahí hay varias presas agrícolas de uso agrícola, pues yo las conozco, he visto, he estado ahí, ¿no? Entonces, ¿pero qué pasa ahí con eso? Desde Puebla, pero sobre todo en Toluca, le avientan todos los desechos urbanos e industriales, por años se los han echado allá. ¿Actualmente? Al río Lerma. No. Sí. Pero anteriormente era más. Entonces, bajan ahí. Entonces, en los 80 se hablaba que el río Lerma pues ya no tenía vida, o sea, todos los pescados y todo eso ya habían valido. Y entonces se adoptó una política para, pues según desasolvarlo y regenerarlo, no sé hasta qué punto hayan resuelto ese asunto. Allá, espérame, nada más, entonces, se mete al Bajío, Celaya, Irapuato, Salamanca, o sea, aunque son ciudades pequeñas, también todas iban ahí. Se mete a La Piedad, puro Ándiro, pero sobre todo en La Piedad, y en gran medida porque no sé si sepan que La Piedad es uno de sus principales producciones agropecuarias. Porcícolas. Cerdos, ¿no? Son porcícolas. Son puercos ahí. No, yo he ido ahí a La Piedad, he estado ahí, y huele bien sabroso por todos lados, por toda la calle. Sí, también conozco allá. Huele por todos lados. Solo y pues también por el campo igual huele. Entonces, gran parte también de ellos se luchaban ahí. Llegó una cuestión de que el río, había que rescatar todo el río, pero también la laguna de Chapala. Y en un tiempo suspendieron las visitas a la laguna de Chapala, porque metieron dragas y todo eso hubo todo un programa millonario para salvar el lago de Chapala. Pero eso no es absurdo, generar un problema y luego querer resolverlo. Yo me acuerdo, obvio, porque no ha habido previsión. Yo he hablado de, sí. No se ha previsto eso. Entonces, ese crecimiento, esa obsesión por las ciudades grandes, pues fue así nada más una locura, ¿no? Porque no se pusieron a ver qué impacto iba a tener eso y de qué manera atender las necesidades que se iban a generar. Y entonces, en todo el planeta, lo más fácil, digo, porque no es solo México, en que todos lados se les hizo fácil utilizar los ríos y las barrancas y arroyos y las lagunas para aventar ahí todos los desechos. Bueno, yo a lo mejor me siento culpable de lo que yo voy a decir, pero mis primos viven exactamente enfrente del río de los Remedios. No, y no sé, y eso sí tiene que ver, no sé en qué parte de la cabeza, no sé, de nuestros antepasados, de que teníamos que deshacer como que la huella de la generación de residuos que tenía cada individuo, ¿no? Yo me acuerdo cuando iba, pasaba el cauce del río de los Remedios, era ancho y pasaba por lo regular mucha agua. Sí. Pero se empezó a urbanizar a un lado, hicieron una colonia nueva, Valle de Aragón,
y no sé de dónde venía la gente, pero como que tenía más recursos que los que ya estaban viviendo frente al Río de los Remedios, ¿no? Que eran mis primos. Ellos agarraban y Lo que usaban llaman las inmobiliarias, ¿no? Sí, Y usaban... y se les prefería dar el agua. Es lo que sigue pasando en la Ciudad de México y es parte de las críticas que le han hecho a la candidata, ¿no? A Sheinbaum, que les preferenció en varios lugares a esas gentes, ¿no? Y lo que le han llamado el fenómeno de la gentrificación. O sea que la gente originaria de ahí tiene que salir de ahí porque llegan otros que son más ricos y tienen dinero y las políticas favorecen a que se les atienda a ellos y a estos no. Y entonces todo eso tiende a forzar su migración. Pues aquí pasaba que en la Ciudad de México hay gentrificación y en Guadalajara y en muchos lados. Nomás que luego no se conoce. Entonces, pero hay que ubicar, ese fenómeno que usted me está diciendo se refiere a eso, ¿no? Sí, y a todo, porque afectaba a todo. Finalmente, acá los niños se iban a recolectar basura a esa colonia. Claro. Usaban una avalancha, y le ponían un tambo arriba. Sí, la gente les daba una propina y les daba la basura. No había, ellos no sabían que esa la podían echar al camión de la basura y tampoco que le tenían que dar lo que les habían dado. Entonces se subían al bordo. Y vaciaban. Pero ni siquiera lo vaciaban ahí sobre el bordo, sino hasta abajo para que no hubiera testigos de que se estaba generando ahí un pequeño tiradero, sino que se lo llevara la corriente. Sí, claro. No lo querían ver. No, o sea, que no hubiera huella del daño. No sé si estaban conscientes del daño que era inconsciencia, estoy seguro que sí. ¿Por qué razón? Porque los señores grandes que estaban sentados ahí sobre el Río de los Remedios, a los niños les gritaban, échala hasta abajo para que se la llevara. Pero no ponían un letrero que digas, prohibido tirar basura. No existía eso. Y eso terminó, ahorita ya está entubado, claro. Pero no sé qué pase por ahí. Me imagino que genera gases, no sé. Que una vez de momento detonó una explosión, no grave, pero se prendió. ¿Qué son lumbreras? ¿Qué son esos respiraderos, no? Claro. Se incendió. ¿Qué transporta ahora lo que transportaba hace 40 años? ¿Ahora qué transporta? Es lo mismo, le podría decir, o sea, bueno, para ver todo esto, esas situaciones problemáticas, decíamos que el del Valle de México y de Texcoco está sobreexplotado, ¿no? Y eso lo hemos vivido, yo lo he vivido, porque así como usted se acuerda de eso, yo le había platicado la vez pasada que había mucha agua ahí y que a 30 metros, menos a 10, 15 metros, usted rascaba un pozo y había agua. Y en algunos lugares había menos, a 1 metro, a medio metro, y todavía, afortunadamente, en algunos lugares de la cuenca todavía se rasca así, todavía hay agua ahí, ¿no? Entonces, había mucha agua, pues, en la cuenca, ha habido mucha agua. Estaban los manantiales de San Juan, ¿sí? Esos vertían su agua al río Teotihuacán. Entonces, el río Teotihuacán se alimentaba de dos, de los manantiales y del agua de lluvia, que baja de unos cerros que están más hacia atrás. Y con esos dos se juntaba el agua. Era un titipuchal de agua, pero así un titipuchal de agua. ¿Qué va a pasar cuando empiezan con los pozos de agua potable? Pues que el nivel freático va a empezar a bajar. Los manantiales de San Juan ahorita están secos. Ya no, ahora sí que ya no sale, pero ni una gota. Ya están muertos. Y es lógico, ¿por qué? Pues porque se pusieron muchas casas alrededor y lógico que están chupando agua, pues tiene que bajar el agua y ya no brota nada. Y el río, pues le empezaron a echar muchas cosas a lo largo y pues ya no va. Entonces ahora actualmente el río de Teotihuacán pues ya casi no lleva agua. Y el agua que lleva es pura agua sucia. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, es sorprendente ahí que muchos de los pueblos dicen, pues hay que poner el drenaje, ¿no? Pues ya en tal pueblo y el otro municipio ya tienen drenaje, ¿cómo es posible que nosotros no tengamos? ¿Y dónde lo vamos a echar? Pues a la barranca o al río. ¿Así? Y ya. Yo, no, ya la hicimos, ya. Bueno, así que, como a nivel muy vulgar, ya chingamos, ya. Nosotros ya tenemos drenaje, ¿no? Y a mí me vale gorro que esa agua, pues vaya a contaminar otra cosa, ¿me entiendes? ¿No? O sea, ahí no se piensa en eso. Yo, por ejemplo, ahí en donde vivo, en Xometla y todo eso, tenemos un problema. ¿Por qué? Cuando se dijeron, hay que poner el drenaje, pues ya todo el mundo está poniendo el drenaje, ¿no? ¿Y dónde lo vamos a echar?
Ajá. Bueno, teníamos nosotros uno que le llamábamos un Hawái, y pues al Hawái, ¿no? Entonces, ahí en Chapeta no va al río, tenemos a ese Hawái, ahí está, pero crece y crece y crece, que se ha vuelto insuficiente. O sea, varias veces ya se ha desbordado el Hawái. ¿Con aguas negras? Pues sí, con aguas negras. Y hay gente, entonces ya empiezan las quejas, ¿no? Los que tienen su parcela agrícola ahí, no, ya me echaron a perder, pues ya valió gorro mi cultivo. Siembro alfalfa, imagínense que se me inunde de con agua porca, esas, pues ya valió. O lo que siembre yo ahí. ¿Sí me entiende? Sí, claro. Entonces, nada más le estoy tratando de describir toda la problemática que se va a generar y cómo están conectadas unas situaciones con las otras, ¿no? Pues sí, como lo que dijo ahorita de la gentrificación, de todo esto que está pasando, estamos expandiéndonos hacia afuera, pero se está quedando vacío en el centro, ¿no? Exactamente. Tendríamos que regresar a poblar nuevamente para evitar seguir con esa mancha urbana, ¿no? Sí, exactamente. Y entonces, lo que quiero decir es que no hay una buena, entonces eso habla también de una mala planeación, porque se hacen obras además por salir del paso a una presión y a una situación problemática, ¿no? Y ya se resolvió ese problema, pero no se ve todos los demás que va a generar o está generando. Entonces ahí pues pues no está fácil, ¿no? Porque como abarca millones de gentes y la inversión pues sería también millonaria, ¿no? O sea, en todas las acciones que se tendrían que emprender, pues no está fácil resolverlo ese asunto, o sea, quien esté al frente, ¿no? Pero bueno, regresando aquí, entonces, decíamos, 60% de los ríos y lagos están contaminados. 265 industrias descargan aguas residuales sin permiso, ¿no? Ha habido los casos más graves, ¿no? Allá en el norte, ¿no? De una empresa de productos químicos que se eschichó y afectó a un montón de gente, ¿no? En Baja California, ¿verdad? Ajá. Y acá ahorita hay una pelea aquí con Cherbourg, creo que se llama, aquí en lo que es la laguna, la comarca lagunera ahí por Torreón, y que ha generado también un movimiento, ¿no? Con una empresa química. Y luego hay otra que se está metiendo por allá por Sinaloa y también hay un movimiento de lucha en contra de eso, ¿no? Pero la otra que le estoy hablando fue en Sonora y hubo todo un pleito, un movimiento, pero además demandas legales y creo que era el Grupo México, si no mal recuerdo esa. Sí. Entonces, 70%, vamos ahora a hablar de la concentración de concesiones que hablábamos ayer, en base a la ley de aguas nacionales que hizo Salinas. El Salinas. Creó el concepto de concesiones, ¿no? Pero no solo para el agua, también para la minería y para muchas cosas, las concesiones. Eso se volvió como que una gran política de ellos. 70% de las aguas están concesionadas en manos del 7% de los concesionarios. O sea, hay 1,011 millonarios de agua que tienen más de 1 millón de metros cúbicos de agua. ¿Sí? Concesiones de hasta 30 años, renovables aún sin cumplir obligaciones. Entonces voy a dar aquí unos datos de 1993 a 2020. Digo, porque ese es otro problema adicional a los que ya hemos estado diciendo, ¿no? O sea, sí. O sea, un problema es la contaminación, ¿no? Pero no es solo la contaminación. Otro es la infraestructura que no es, ahora sí que igualitaria o uniforme para todos, ¿no? Entre 1993 y 2020 es un gran periodo porque en 1993 se empezó a aplicar esta ley que creó Salinas, entonces empezaron ahí. Se han generado hasta 2020 514,684 títulos y permisos. Con 361,600. ¿Cuántos dice? ¿500 qué? 514,684. Antes de ese año, ¿cuántos había? Pues no había nada. ¿Ah, no había nada? No había nada, ¿no? Eso ha ido creciendo año con año. O sea, antes del 93, pues no había nada. En el 2020 se alcanzó esta cifra. Y hay 361,600 usuarios. Es la cifra más reciente que yo tengo. 361,600 usuarios. Pero de esos, 3,340, que no solo son empresas, sino también personas físicas e incluso asociaciones civiles y colonias, ¿verdad? 3,340, ¿sí? Acaparan 13,208 millones de agua, o sea, el 22.3% del agua, ¿sí? Y 6,247 usuarios, cada uno tiene más de 1 millón de metros cúbicos, o sea, que tienen el 61.4% de las aguas concesionadas.
Bueno, esos son datos nada más así genéricos, sin personalizar y sin mencionar, pero que pues también eso tiene nombres y apellidos, ¿no? O sea, pero digo, ahorita una cuestión de esta, pues ni viene al caso. Entonces, ¿por qué? Porque el problema, pues real es que ese sistema de concesiones, pues no ha sido bueno, porque a los problemas que ya dijimos de contaminación, de todo eso, pues esto viene a acentuar el problema del agua. Entonces, regreso al punto de partida que les dije. La sequía es natural, pero la crisis hídrica no. Pues O no. sea, la crisis Eso hídrica no la es hemos normal. generado en diferentes formas. O sea, las concesiones tampoco son el único problema. O sea, también venimos ya arrastrando otros problemas, pues, como la contaminación es desastrosa, ¿no? Yo me alarmé en los 80 porque pues yo tuve literatura y pues sí, yo les hablé del Lerma, pero piensen en el Pánuco, ¿no? O sea, en el Tula, en el Moctezuma, y que finalmente es el Pánuco, cómo baja todo lo de la Ciudad de México. Y ahí sí sigue bajando todo, ahí. Y luego tenemos el Coatzacoalcos, es hiper mega contaminado. Y el Balsas, no se diga. Y así, podríamos hablar de muchos de los ríos y lagunas de México que pues han sido contaminados, o pues todos los hemos contaminados, ¿verdad? Unos porque tienen y otros porque no tienen, pero todos, digo, porque como me lo contaban, ¿no? Dice, chamaquitos que iban ahí, fue échala allá abajo. Y hasta abajo, hasta para que se la lleve el agua, ¿no? Que no, o sea, y nosotros Que no haya... dándoles recomendaciones y orientaciones, ¿no? Entonces el punto es que decíamos que es ya el último punto. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? ¿No? Pues ahí está el gran punto. Pero una de las cosas que se tiene que hacer es que se tiene que cambiar esa ley de aguas. La ley de aguas que generó Salinas. Porque ha sido la que en el periodo más reciente, ¿verdad? Del 93 para acá, o sea, ¿cuántos ya serían? 31 años, ¿no? ¿Del 93 para acá? Ajá. No, son 27, sí, 31 años. En 31 años ha generado ahora sí que esta bomba de tiempo de las concesiones. Y es que, o sea, ha sido un problema adicional a lo que ya se tenía. como usted dijo, no se menciona nombres ni apellidos, pero sí no es justo que alguien tenga... sea quien sea, ¿no? Sí, toda esa cantidad de agua y que gente... y me incluyo, o sea, porque sí, tenemos que estar acarreando agua de otros lados, porque ya no llega directo a la casa. Normal era cuando abríamos la llave y salía agua. Sí. Ahorita ya sale lodo. Sí. Si es que sale, y sale una vez cada 15 días en la casa de mamá. Bueno, hay otros problemas que van siendo hasta locales, o a lo mejor no tan locales, pero se está denunciando apenas de esta semana, ya tiene 2 semanas, que el agua allá en varias colonias ahí por Nonualco huele a gasolina, o algunos dicen que insecticida, y hasta la fecha no se ha resuelto esa situación. En varias colonias, y ya pues viene a la prensa y todo eso y sacan ahí. Sí, es que ahí intervienen raíces. Denuncias ante las autoridades y pues dicen las gentes, pues alguien que dé la cara, ¿no? O sea, el jefe de gobierno, no sé, alguien, o sea, el de protección civil, alguien que diga algo, ¿no? Pero pues todos calladitos, nadie dice nada. Entonces, o sea, les comento por lo que usted está diciendo, ¿no? O sea, que esos son, o sea, porque ahorita estamos hablando a nivel grueso, a nivel nacional de la problemática, pero hay otros problemas particulares que se van dando, ¿no? Con el tema del agua como ese, ahorita que dijo, me acordé por lo del lodo, que dijo usted que estaba saliendo lodo. Bueno, pues ahí no está saliendo lodo, sino gasolina. Y pues, ¿quién se va a estar? Una señora se quejó porque dice que su hijo de por sí padece dermatitis, ¿no? Como es alérgico, entonces está lleno de ronchas, ¿no? Porque se bañó con esa agua, pues puerca, ¿no? Entonces, así, o sea, hay muchas situaciones particulares como para atender, pero digo, se tiene que, o sea, reformar esa ley. Y un tema tiene que ver con el tema de la contaminación. En esa ley está el tema también de la contaminación. Digo, no solo están las concesiones, sino la contaminación, ¿no? Y entonces, yo digo que en varios de esos casos, digo, porque algunos ahí manejan multas, ¿no? Entonces, por decirlo usted o yo tengo una empresa, ¿no? Y genero productos químicos nocivos, ¿no? Y dicen, pues los voy a echar yo ahí al lago de Texcoco, a lo que queda, ¿no? O al río Teotihuacán, ¿no? Me vale gorro.
Oiga, venga, viene la autoridad. ¿Qué pasó? No, pues está cometiendo usted un delito. Bueno, chale, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a sancionar. Pague la multa, ¿no? Y ya. Entonces, ¿voy a estar pagando por contaminar? ¿Sí me entiende? O sea, como que las medidas se tienen que pensar bien, ¿no? O sea, entonces dicen, pues nada, que me multe, ¿cuánto tengo que pagar? Dígame cuánto. Sí. No, hace poco vi un anuncio, ¿no? Sí, ¿me entiendes? Que le decía que ensucien el agua sin permiso. O sea, que les darían permiso. Ok, te voy a dar permiso. Como lo que dijimos aquí, ¿no? Que dice que 265 industrias descargan aguas residuales sin permiso. Entonces, su problema nada más es que les den el permiso. O sea, pues, ¿sí me entienden? Entonces, no es natural eso. No, entonces hay varias situaciones, pero es muy enredoso. Usted habló del Lemus, ¿no? El Lemus habla de un municipio, de Tlacomulco, ¿no? Con esa planta para la cuestión de los residuos. La biodigestión. La biodigestión, ¿no? Yo la visité su planta. No sé si ¿Fuimos juntos? Sí, fuimos. Entonces ya vimos. Pero de esas hay muy pocas. Y es más, él dijo que era la primera, pero no, yo me acuerdo de haber visitado un biodigestor, ¿verdad? En los años 80, en el 86 concretamente. Y no allí, sino en otro lado. Uno grandote que habían hecho, pero ahorita no recuerdo, ahorita no me acuerdo. Pero ahí lo tengo. Pero él hablaba de público. No, y los otros han de ser privados, ¿no? No, era público ese. También. Sí, creo que hay otro. Sí hablaba de otro en Nuevo León o algo así. No, aquí en la cuenca, sí. Desde los 80, sí. Yo ahorita no me acuerdo el nombre de dónde está, pero ahí lo tengo porque, pues, hasta fotos he de tener ahí, porque, ¿no? Ahí está. Pero bueno, a lo que voy, bueno, no es en esa cuestión, sino que ese es otro tema. O sea, y aquí caemos, o sea, ya dijimos que hay que cambiar esa ley y que hay que revisar bien qué se le va a hacer con la gente que contamina. No importa quién sea, si es un ciudadano común así o es un millonario, no importa, pero a todos tienen que atenderse cómo se le va a hacer ahí, o es un pueblo, no importa si es un pueblo o no es un pueblo, pero debe hacerse algo en relación a la contaminación. No importa quién la haga. A la contaminación del agua. Sí, del agua, pues, de los del lagos aire y de los todo. Y digo, por eso estamos hablando del agua, ¿no? Y también del gobierno, o sea, porque los gobiernos también son igual, o sea, hacen lo mismo, ¿no? De todo esto, ¿no? De contaminar el agua, ¿sí? Porque entonces el agua se va a acabar. No, el agua no se va a acabar. El problema es que la estamos destruyendo, o sea, ¿cómo contaminándola? ¿Cómo? Pues con todo eso que estamos haciendo, ¿no? Entonces, y ya dijimos que otro tema es pero también caemos en la economía circular, o sea, ¿se acuerda? Es ese punto, o sea, porque no todos son prohibiciones. Yo en general le voy a decir que nunca he sido, desde niño, se hablaba mucho de eso, no soy partidario ni de las prohibiciones ni de los castigos, porque hasta lo que yo he visto, aún con un niño, ¿verdad? Y así, luego o sea, no se obtiene lo que se quiere, al contrario, se genera así como rebelión y todo eso, y la gente no hace caso. O sea, con las prohibiciones. Es el caso que ponen ahí un letrero en cualquier lado, prohibido tirar basura. Si se les sorprende, será consignado. Parece que le dijeron, tiren aquí la basura. Ahí hay un basurero grandísimo de todos. Sí. Y parece que dijeron, aquí se puede tirar la basura sin problema, ¿no? Y así. Y digo, sin ir muy lejos en eso de los premios y castigos, un niño, ¿no? Bueno, acá un señor platicaba, bueno, de una de sus hijas, un señor, no, ese muchacho no te conviene, y nada. Entonces acá le prohíbe, ¿no? Te prohíbo que lo veas, ¿no? No, la muchacha no, le vale gorro, lo sigue viendo la forma de la cacha, ¿no? El señor le pone un castigo, no, le da una santa friega, ¿no? Entonces ya el muchacho dice, no, pues voy a ir a pedir permiso. Oiga, pues quiero que me den permiso. No tienes permiso de verla, ¿no? No, pues, entonces, bueno, me caso, ¿no? Ya quiero que nos casemos. No, tampoco, no dan permiso que se case. Agarra a la muchacha y se va. Pues sí. Se huyó. Ya. Entonces, es un caso que desde otro tema y muy cotidiano, que en donde ni la prohibición ni el castigo funcionan. No, lo que pasa y así es que pasa con todos los demás. Entonces, como que tenemos que encontrar otras medidas que puedan ser más eficaces en la solución de los problemas. Y yo creo que la economía circular es una gran idea, ¿no? Claro. Porque en lugar de, como dice usted, de tirar la basura, ¿por qué no la reciclamos? O sea, ¿por qué tenemos que irla a tirar a algún lado? O sea,
hacer tiraderos o hoyos o socavones o bordos o lo que sea, porque ese tiene que... Pues así como... Entonces, cambiar también ahí la idea de que eso no es basura, ¿no? Pues sí, pues entonces, así como... es un cambio hasta civilizatorio, ¿no? Y entonces, de decir que, bueno, creo que ya es un concepto viejo de cero desperdicio. O sea, que Pues una sí. industria no genere basura, pues, que en las casas no se genere basura. Y entonces, es otra línea de acción muy, Eso es algo bien bonito. muy necesaria, ¿sí? Y eso... Y también funciona en la agricultura, no solo en la cuestión urbana e industrial. También en la agricultura tenemos que adoptar esa mentalidad, que tiene que ver no solo con el ciclo del agua, sino con el ciclo o los ciclos naturales o del ecosistema, si alguien lo quiere ver así, ¿no? Pues bueno, yo he visto, por ejemplo, a lo largo de mi vida que mi papá es nativo de un pueblo de máximo, ahorita yo creo que hay 300 habitantes. Y la vida como se vivía ahí, yo creo que era una vida, y no sé cómo les inculcarían lo que estaban viviendo. Por ejemplo, ahí había presas, pequeñas presas, ni siquiera eran grandes presas. Emanaba un ojo de agua, de ahí tomaban agua. Y les decían los señores grandes. Y es que yo lo veía. Había señores grandes en el kiosco, en el centro pues es un rancho chiquito. A la gente le decían, métete al agua, pero con jabón, ¿no? ¿Por qué? Porque de esa agua tomaban ellos y hasta los caballos. Sí, claro. Hasta los caballos tomaban agua de ahí. Y ahí claramente se veía el ciclo, ¿no? Regenerativo de las cosas o cómo entraba todo en esa cadena de valor, ¿no? Ellos agarraban y decían, pues no había recursos económicos, pero ellos agarraban y cortaban elotes, prendían una lumbrada y ahí echaban los elotes. Lo que quedaban eran cenizas que servían al suelo nuevamente para regenerarse. No sé qué le estaban inyectando a la tierra, ¿no? Entonces, el reto pues es pensar en ese tipo de soluciones. Entonces, no solo están las leyes, no solo están las políticas, sino también la tecnología, ¿no? A final de cuentas. La tecnología para todo, o sea, tanto para hacer un uso más eficiente del agua, o sea, que no se desperdicie tanto, en todos los aspectos, desde lo más micro, o sea, de una casa, ¿no? Hasta lo macro, ¿no? ¿Sí? Y en los sistemas de distribución y demás, ¿no? O sea, que tengamos, ahora sí que más cuidado con el agua en todos lados. Pero también, entonces, en está, ¿verdad? Este enfoque de la economía circular. U otros que hay también ahí, ¿no? De generar tecnologías apropiadas para el cuidado del agua, que serían múltiples, o sea, no solo, ahora sí que el reuso y el reciclamiento, ¿no? Entonces, sí estamos ante la necesidad, digo, más allá del problema ahorita que se tiene, la necesidad de un cambio hasta civilizatorio, ¿no? Que abarque todo, o sea, el diseño de las ciudades, el diseño de las industrias, de las concepciones, ¿no? De cómo se concibe una industria y que no genere nadie basura en ningún lado, ¿no? Y se acabe con ese problema de que, pues, ¿qué vamos a hacer con la basura y dónde la vamos a tirar, ¿no? O sea, es que es un error grave de diseño eso. Sí, exactamente. Y empieza, digo, desde lo chico, ¿no? O sea, yo como, por ejemplo, ahorita ya estoy tratando de todo lo orgánico meterlo, o sea, ahí en una cosa pequeña, ¿no? Y generar composta. Y ya estoy sacando composta un poco, o sea, no digo que miles y miles de toneladas, ¿no? Y también un poco de líquido, que es fertilizante. Y que, es buenísimo para echárselo a las plantas. Ajá. Entonces, eso también se debe de aplicar. O sea, la economía circular también aplica en el campo, por decirlo, en las zonas rurales, no solo en las ciudades y en la industria. El chiste es que no quede nada. Mire, por ejemplo... Y además eso es riqueza también, es dinero. Pues claro, le platico. Nosotros ahorita junto con Lemus estamos en un proyecto y de verdad, Lemus me sorprende. Uh-huh. Me sorprende porque agarramos una planta separadora de residuos, pero no funcionaba el modelo. Estaba la planta, pero no funcionaba porque llegaba todo revuelto. Claro. Y yo decía, ¿pero cómo lo voy a solucionar? O sea, sí sabíamos, ¿no? Que teníamos que hacer una mediana separación en el origen. Claro.
Pero eso solo lo pensaba. Solo lo pensaba. Sí, claro. Y le dije, y invité a Marco para que viera la planta. Y empezó a analizar, pero él observaba. Y sí lo estaba yo viendo, que él solo estaba observando. Y le digo, es que sí, le digo, quiero hablar con los de allá para que me separen desde el origen y todo eso. ¿Y sabe qué me dijo? Vamos. De verdad que solo es cuestión de hablar, de hacer. Él lo llevó a cabo, fuimos, les dijo a los restaurantes, oye, te voy a regalar unas bolsas verdes y ponme aquí los orgánicos. Al de los baños le dijo, oye, por favor, sepárame todo el papel higiénico porque no quiero que me contamine todos los residuos inorgánicos que ya estamos nosotros tratando de separar y revalorizar. Accedió la persona de limpieza, sí. En 4 días se vio un cambio tremendo. ¿A qué conclusión llegamos? A que tenemos que estar insistiendo, colaborando con los generadores para que nos ayuden en esa correcta separación y de esa manera evitar. Bueno, llegó el punto en que en la planta separadora se estaban ya separando los orgánicos. Y estoy hablando de semana y media para acá. Se están separando los orgánicos y apareció ahí que tienen una planta de composta. Y Marco me dijo, a ver, ¿para qué echamos al contenedor los orgánicos? Es como si estuviéramos echando dinero. Diles que nos presten la planta para hacer composta. En serio que estaríamos a punto de ser 0 residuos a relleno sanitario, excepto por algunos que por ahí ya están muy mezclados y no se puede hacer nada. Quisiéramos tener una muy buena relación con alguna cementera para lo que queda, ellos lo utilicen como para valorizarlo energéticamente y no haya rastro de que se generó en algún momento residuos en ese lugar. Y estamos hablando de que es una generación como de, no sé, yo creo que de 6 toneladas diarias que podríamos hacer crecer, pero sí tendríamos, creo que no empezar como empezamos, sino empezar desde la concientización y la separación desde el origen. Desde ahí se tendría que empezar. Y lo mismo tendría que pasar acá con el agua. No queríamos hablar de fatalidades, pero hay veces que sí es desgastante que, por ejemplo, yo como ciudadano digo, ok, voy a cuidar el agua, voy a abrir la llave y solo voy a usar para enjuagarme, ¿no? Me enjabono sin agua y así. Y uno se sorprenda de que hay gente que está abusando del consumo del agua y que lo que nosotros hagamos es nada comparado con todo el daño que están haciendo otros, ¿no? O sea, que me diga, pues me voy a bañar nada más en 1 minuto o en 2, ¿no? Entonces, lo que yo hago, pues, con esos datos, pues, una gota de agua, ¿no? Por decirlo. O yo voy a separar y los demás no separan y le dan en la torre a todo lo que tratamos de hacer, ¿no? Sí, exactamente. Pues ahí es donde tienen que generarse, pues también tiene que involucrarse a la gente y es también, hay cosas que se tienen que contemplar en la ley, que pues se tiene que, por un lado, darle responsabilidad a toda la gente, a toda la población, que no se concentre también la responsabilidad en alguien. El agua es un derecho, ¿verdad? Sí, pero también debe ser una responsabilidad cuidarla, porque pues, si no, pues está sí, lo claro. que usted está diciendo, ¿no? Entonces, pero también ahí va la educación, ¿no? Y lo que ahorita por ejemplo, me estaba diciendo, ahí lo bueno es, y el reto también es generar, ahora sí que propuestas de acción que sean sencillas y que permitan atender el problema, porque ahí fue lo que pasó, ¿no? Con ustedes, que dicen, no, pues te voy a dar unas bolsas para que me las eches aquí y voy a ir a hablar con ellos para así. Ajá. Sí. ¿Me entiendes? Sí, entonces, o sea, pero hizo el trabajo integral y yo pensé que el trabajo se hacía en la planta, no, se está haciendo en el origen. De hecho, se queda sentado en los contenedores para cuando van llegando los generadores, les dice, a ver, ¿qué traes? No, esta bolsa verde va en el de orgánicos. Porque ya ahí en el contenedor ya los echaban revueltos. Sí, por eso a eso me refiero, que se necesita capacitar y educar a la gente, ¿no? Porque pues parece mentira, pero a veces la gente y las cosas más sencillas no se entiende, ¿no? Aparentemente son sencillas. ¿Verdad? Yo a lo largo de mi vida decía, pero es que ¿cómo no lo vio? O sea, ¿cómo no lo pudo ver? ¿O cómo no lo ve? Y es una cosa tan sencilla. Pues lo obvio no resulta obvio para muchos. Entonces ahora sí que hay que hacerlo visible y hay que insistir, aunque
alguna gente se moleste de repente, ¿no? Porque si ya lo vio y dice, ay, pues parece que está tonto, ¿por qué está diciendo eso? No, sí, eso es bien sencillo. Pues es sencillo, pero Pero por no lo eso es hacemos. sencillo, a la cuesta trabajo a más de uno entenderlo. Así es. Eso es simple. Y entonces ahí es donde, o sea, son múltiples situaciones, pero lo importante es que no debemos de, ahora sí que de dejar y, ¿verdad?, de hacer acciones en torno a eso, ¿sí? Y claro, pues las acciones que nos emprendamos, pues deben de estar en función de las circunstancias, ¿no? Ya nada más para un último comentario, este, o sea, dentro de todo esto, pues no hablamos ni del cambio climático, ni tampoco de lo que es el fenómeno del niño y la niña, ¿no? ¿Sí? Entonces, el tema de los climas y la distribución del agua y todo eso, pero sobre todo de los climas, tiene que ver con 5 factores que se llaman factores del clima, ¿no? Que es, en verdad, la latitud, la altitud sobre el nivel del mar, ¿no? El relieve, ¿sí? Que es parte de lo que hemos estado viendo, ¿no? De cómo genera problemas el relieve para muchas cosas, ¿no? Pero también la distribución de aguas y tierras en general en el planeta. Eso es muy importante, ¿no? O sea, luego no lo La distribución de aguas y sí, tierras. o sea, y bueno, sí, o sea, la distribución de aguas y tierras tiene que ver con la generación de los desiertos. O sea, ¿por qué en África hay desiertos? ¿Por qué en México hay desierto? Ah, bueno, pues porque es una masa continental tan grande que el agua de los océanos, que es la que va a hacer llover y va a abastecer, pues difícilmente va a poder llegar hasta generar lluvias o algún tipo de humedad ahí. Entonces el desierto tiene que ver mucho con esa situación de distribución de aguas y tierras, ¿no? Entonces, ¿por qué saqué este tema? Ah, bueno, pues porque tiene que ver con el fenómeno del niño y la niña. El otro tema es de las corrientes marinas. Y hay corrientes marinas de agua caliente y hay corrientes marinas frías y heladas, o sea, así heladas. Y México está expuesto a varias corrientes marinas, las que vienen acá del Caribe y suben hacia Florida, y luego las que se generan acá por el sur del Alaska. Ecuador, en el Pacífico, Ok. y vienen unas corrientes de allá, de abajo, y chocan, casi a la mitad del territorio chocan esas corrientes. Bueno, el fenómeno de la niña el del niño y la niña, pues tiene que ver con ese problema de las corrientes marinas, sobre todo por allá en la zona de Sudamérica, que es donde según nace y se empieza a ver eso. ¿Por qué le pusieron del niño? Porque según esto tenía por allá del 24 de diciembre, ¿no? O sea, por el día de nacimiento de Jesucristo, pues por eso era el fenómeno del niño. Y de la niña porque como que los fenómenos, los efectos o las situaciones que se viven son lo contrario de cuando está el fenómeno del niño. Y entonces se ha visualizado que a un periodo que son como de 5 o 10 años en que se va generando el fenómeno del niño, corresponden unos tantos iguales al fenómeno de la niña. Sí. Ok. Y que eso es lo que ha generado un poco esta acentuación del calor y de los problemas de lluvias, ¿no? Porque en unos lugares llueve mucho y en otros hay sequía, y que tiene que ver con el tema de la distribución. Entonces, este fenómeno pues ya se viene hablando desde los años 90, sobre todo se empezó a hablar más de este fenómeno del niño y la niña, y del cambio climático, ¿no? Que son temas adicionales a esta problemática que vivimos. Entonces, como ve, hay un conjunto de situaciones que tienen que ver con el tema del agua, y entonces todas se tienen que atender, porque el tema del cambio climático pues es algo urgente y de corto y de mediano y de largo plazo, ¿no? En diferentes formas. Y si no se atiende, pues los que vamos a pagar el pato pues somos todos, ¿no? Y este fenómeno del niño y la niña no es ahora sí, tan grande como el del cambio climático, pero de todas maneras es un fenómeno que se está viviendo, ¿no? O sea, acá. Algunas personas no se ponen a revisar ni nada y demás, vamos a pasear y ya, ¿no? Me dice una que por cierto que voy a tener una reunión la próxima semana, es de radio, es locutora, ¿no? Y dice, no, maestro, me voy a tomar unas vacaciones. Ay, ¿dónde va a irse?
voy a ir al Caribe. Digo, sí. Sonaba así como muy romántico y muy acá, ir al Caribe. No, y me voy a meter al agua. Digo, ¿dónde va a ir? La playa del Carmen y Guacala. Yo ahí no me meto ni aunque me paguen. Dice, porque yo ya he estado ahí en Playa del Carmen. Es una porquería de agua, digo. Y luego se ve que hay como lodo ahí, se ve toda café, se ve bien sucia. Digo, nomás piense usted que ahí es donde cuando hay problemas que se explotan ahí los pozos y todo eso, o se rompen los tubos, ese petróleo se va ahí. Esa cosa está contaminada, todo el Golfo está hipercontaminado. Y todas las porquerías que llegan ahí de las ciudades, de arriba y que ahí se lo avientan, digo, no, yo no me meto ni aunque me paguen. Así estoy bien, ¿no? Y hay otra que dijo, me voy a ir allá a pasear a Puerto Escondido. Y le dije, aguas. Y está bien conocido, y usted lee libros sobre la geografía de México, que las playas del Pacífico son casi acantilados, ¿no? ¿Sí? Y las playas del Golfo son más suaves. Más tranquilas. Ajá. Y allá las aguas, digo, la gente les llama que está mar abierto. Entonces, usted no se puede arriesgar tan fácil, así como así sentirse muy pontiagudo de meterse al agua. Y sobre todo en Puerto Escondido. Ahí mi hermano más chico se andaba ahogando. Sí, por necio, porque la gente le dijo, no se pueden meter, está prohibido porque está picado el mar, dice. Que tiene que ver con la luna, ¿no? Las mareas altas y las mareas bajas, es lo que le llaman ellos, que está picado. Y aparte es mar abierto y luego hay otro fenómeno de que está picado el mar. Ajá. No hizo caso y se aventó. Y después ya, mi mamá ni siquiera se había dado cuenta que fue con eso. Dice, no, Chabela, ya te está ahogando y ni siquiera te das cuenta. Dice, no, ¿qué pasó? Pues que se metió ahí y entonces vienen unas olas, unos oleajes, durísimos. Y entonces ya quiso regresar a la playa y ya no podía. Y dice, yo luego le pregunté, dice, no, dice, yo le nadaba bien duro y no. Y por abajo sentía que una fuerza tremenda del agua. Y entonces yo avanzaba hacia la playa y me alejaba. O sea, yo le daba bien duro hacia la playa y cada vez estaba más lejos. Hasta que un muchacho de ahí, yo creo que, que es de ahí, se aventó al agua y lo alcanzó. Y le decía, así nunca vas a salir, sígueme. Y salió así por ellos que conocen más ahí cómo hacerlo. Y gracias a eso salió. Entonces, estos fenómenos del agua tienen que ver con esas situaciones. O sea, sí, tenemos una riqueza del agua, pero pues tiene su propia lógica de funcionamiento, ¿no? Por eso les digo, hay que tomar en cuenta, si nosotros decimos en una fórmula ciclo del agua, ¿sí? Pero ese ciclo del agua, pues tiene sus situaciones. Y eso es lo que hay que aprender. Entonces hay que tener bien fundamentado, bien conocimiento de las situaciones, ¿no? De todo tipo de situaciones relacionadas con el tema del agua, ¿no? Para darle una buena orientación a nuestras acciones. Si no, pues vamos a estar perdidos o vamos a estar dando palos de ciego o nuestras medidas van a ser muy limitadas y nuestras acciones pues van a correr la misma situación. Y tenemos que avanzar. Ajá, exactamente. Entonces, tenemos bastantes elementos como para enfrentar esta y muchas situaciones, pero sí nos tenemos que comprometer. Ese es el elemento más importante. Nos tenemos que comprometer todos a hacer algo. No es grave, pero sí hay que atenderlo. Todos tenemos que comprometernos al nivel en donde estemos y en la forma que estemos, ¿no? Porque, o sea, no lo puede resolver alguien, o sea, una persona, ni una instancia. Entonces, habrá que pensar cada quien en su circunstancia, a qué puede hacer, hasta dónde se puede comprometer y qué tanto puede llevar a cabo, ¿no? Así, contribuir con su granito de arena. Pues muchísimas gracias, maestro. Gracias por asistir a este segundo episodio. Espero que a la comunidad le guste todo esto que nosotros estamos haciendo. Si les gusta este episodio o los demás, compártanlos, denle like y suscríbanse para seguir generando todo este tipo de contenido, ya que casi, pues no sé por qué pasa, pero no estamos atendiendo los problemas reales que están provocando este calentamiento global y que lo tenemos que atender. O sea, no nada más lo tienen que atender otros países, nosotros también tenemos que ir avanzando para pues, poder mitigar la parte que nos corresponde. Así es que
Nos vemos, hasta la próxima, les agradezco. Que estén bien. Sí, por cierto que podrían haber otros temas, por ejemplo, de hablar del fenómeno del niño y la niña, o sea, ya nada más de eso, o otro del calentamiento global, porque hay elementos naturales y también humanos en ese tema. Pues bienvenido. Habría que ver, y digo, y así, y la economía circular podría ser otro tema, o sea, hay muchos temas que, en verdad, que se van correlacionando unos con otros y que, pues digo, es una parte en donde hay que orientar y contribuir, ¿no? Pues yo por mí encantado de que nos esté visitando y seguir hablando de todos estos temas Y de muchos que otros son temas, relevantes, digo, ¿no? En la actualidad. Que lo que necesitamos es que la gente tenga las mejores bases, ¿no? De todo tipo. Claro. Bueno, Pues muchas gracias. Pues hasta luego. Invitadísimo. Hasta luego y muchísimas gracias.